1, 2, 1, 2, 3, 4. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco en mi corazón. En mi Hola hermanos, bienvenidos. Buenos días. Espero que ya se hayan lavado la cara, hayan tomado desayuno al menos y que estemos listos para este nuevo día, domingo 2 de agosto. Domingo de Santa Cena del Señor. Así que recuerden tener listo el vino o el jugo, pancito, o pueden reemplazarlo por galletas soda o galletas integrales, porque más ratito vamos a estar en comunión en línea compartiendo la Santa Cena del Señor, que es una vez al mes y que es un momento muy muy importante. Recordémosles que los días martes, miércoles, jueves, viernes y domingo estamos en vivo en reuniones generales,
El martes y jueves está nuestro pastor Marcos de 8 a 9. El día viernes está, Gustavo con Katy. sí, nuestros pastores de jóvenes están a las 9 de la noche. Los días miércoles y domingo nuestros servicios generales. Y todo esto está saliendo por YouTube, por Facebook Live, por Instagram. Así que están los IGTV y toda la información siempre arriba. Compártanlo, véanlo, disfrútenlo y presenten todas sus peticiones de oración, sobre todo en los en vivos, porque estamos orando en el momento y es súper bueno, súper ameno. Y los días viene igual, se ha visto de todo, así que aprovechemos en El todo pastor momento. en camita. Bueno, dadas las circunstancias, la vez pasada le tocó a mi esposa y la vez antepasada también le tocó a mi esposa hablar, dar una pequeña reflexión. Bueno, ahora me toca a mí. Ok. Dadas las circunstancias, dado toda esta pandemia, para ustedes, creo la pregunta en realidad es, ¿están listos para la normalidad? Porque yo hasta el día de hoy no sé si estoy listo para la normalidad o la nueva normalidad. Todos nos hemos preguntado, o la gran mayoría en realidad, nos hemos preguntado después de esta pandemia si queremos volver a la normalidad. Pero la pregunta en realidad es, ¿qué normalidad? La normalidad que andabas quejándote en todos lados, la normalidad de que te quejabas por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, de la escuela, que los alumnos, que no sé, cualquier El cosa. sueldo, la El sueldo, iglesia. la iglesia, los hermanos de la iglesia, Todo. no sé. O el estrés, o andar corriendo, etcétera. O que, ay, no tengo tiempo para orar, o qué sé yo. Si esa es tu normalidad, o a eso te refieres de normalidad, prefiero que no volvamos a esa normalidad. Prefiero quedarme en casa y buscar más del Señor. En Éxodo 14, del 10 al 15, vemos de que el pueblo de Israel sale desde la esclavitud, pasa por un proceso de muchas preguntas y llega a una libertad. ¿Podemos leerlo? Sí. Dice, versículo 10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces reclamaron a Moisés. Aquí van las quejas. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Bueno, ahí están los 3 puntos que pasan en el proceso de Israel. La transición de estar agobiados en su normalidad de todos los días, pasar a un cuestionamiento directo y sarcástico, y luego de decirle Dios simplemente, marchen, vayan, porque esta es mi normalidad. Dada esas cosas, Dios nos permite y nos dice, ven, sígueme. ¿Sabes por qué? Porque al seguirlo te encuentras en la fe directa a Él, que la fe hace que tú mires siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, a la normalidad anterior, sino que a la normalidad plenamente de Dios, y eso es confiar pleno en Él. El punto que quiero llegar es de que poder en esta pandemia o lo que queda de estar en cuarentena, mejorar nuestras prioridades. ¿Y cuál es nuestra prioridad mayor o nuestro centro de la prioridad? Es Dios. Primero prioridad. Y lo segundo es simplemente estar completamente conectados a Él. Cuando uno está conectado a Él es saber lo que Él piensa, saber lo que Él quiere, cuál es, saber la normalidad que Él desea para nosotros. Porque la normalidad de Él es ser que nosotros seamos hijos simplemente. Y la normalidad es de que nosotros podamos estar en paz. Y la normalidad de Él es que podamos tener fe. La normalidad de Él es de que todo es para Él, pero en amor. Y que podamos gozarnos en todo tiempo. Exacto. No de que estar enojados por todo, estresados por todo, sino que a pesar de que vengan los problemas, poder estar confiados en Él. Nuestra fortaleza es en Él, porque Él dice que en realidad todas las cosas,
pasan por un periodo de gloria en gloria, victoria en victoria. Ese es Dios. Esa es la normalidad de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es de que andemos todo el día tristes. Tienen que haber procesos y tienen que haber avances. Siempre va a haber, cuando nos tiramos a la piscina en fe, siempre va a haber un proceso donde va a costar, siempre va a doler un poco, pero ese proceso nos hace más fuerte. Sí, es verdad. Y es el proceso que está viviendo el pueblo, que Dios los sacó de una posición para llevarlos a otra, pero en el periodo, que es como nuestro periodo de encierro, cuarentena, etcétera, se quejaban por todo. Y cuando estaban antes en la tierra de Egipto, estamos bien, pero eran esclavos. Y nosotros a veces nos hacemos esclavos de eso, de la queja, del sistema, etcétera. Y claro, tienes razón, no vivimos en la normalidad que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Entonces empecemos a vivir la normalidad de Dios, que es estar en fe directamente y seguir la voluntad de Dios. ¿Oremos? Ya, yo voy a orar después de esta meditación, que a mí en lo particular también me llega mucho, porque a veces uno se deja llevar por el día a día y se nos olvida que somos hijos de Dios y que Él nos quiere en una posición que es la posición que Cristo nos puso, y no en la posición que la gente que no conoce a Dios está. Porque si no, entonces, ¿qué normalidad estamos viviendo nosotros y qué vamos a presentarle al que no conoce a Dios? Así que meditemos en eso entonces, ¿qué normalidad vamos a partir nosotros cuando esta cuarentena acabe y qué vamos a hacer mientras todavía estamos en un poquito de confinamiento, ¿no? Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, te queremos dar gracias por todo este tiempo, por todo este periodo que hemos vivido. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido cambiante. Muchas personas han quedado sin trabajo, incluyendo hijos tuyos. Pero sé que de alguna u otra manera tú les has bendecido, has llevado la bendición a las puertas de sus casas, a otros les has bendecido con sus trabajos permanentes. Tú te has encargado, Señor, de cada uno de tus hijos, conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque todo este periodo que estamos viviendo de habernos sacado de esa comodidad que teníamos antes y quizás de esa especie de normalidad que vivíamos antes, no es realmente lo que tú querías para nosotros. Y todo este tiempo de cuarentena, todo este tiempo apartados físicamente, alejados de la iglesia, que hemos tenido la oportunidad de estar en nuestros hogares y meditar y orar más y leer más, Señor, yo creo que es para que tú nos enseñes a dejar cosas atrás y poder avanzar, mirar hacia adelante y poder realmente preguntarte, Señor, cuál es la normalidad que tú quieres que yo viva, la normalidad de un hijo de Dios, la normalidad que está en la palabra, la normalidad que incluye todos tus principios y la posición en que Cristo nos puso, que es muy distinta a la posición de alguien que no te tiene en su vida. Te pedimos que nos fortalezcas para que en este tiempo que queda, Señor, de cuarentena en nuestros hogares o de estar un poco apartados en aquellos lugares que no están en cuarentena, Señor, nos sirva para replantear nuestras vidas si están realmente caminando hacia donde tú nos quieres guiar, Padre mío. Y te pedimos que aprovechemos este tiempo para dejar atrás todo lo que no nos sirve y fortalecer nuestra fe, fortalecer, Señor, nuestras vidas espirituales y para que tú de verdad nos insertes en la normalidad que tú determinaste para nosotros como hijos de Dios y que podamos vivir el Evangelio, que no sea una teoría, sino que sea una práctica diaria para nosotros, porque en estos tiempos difíciles es donde nosotros como hijos de Dios más debiéramos vivir lo que tu palabra nos enseña. Gracias por esta meditación que quede en nuestro espíritu, que quede en nuestra mente, Señor, y cambie todo el switch, toda nuestra manera de actuar, de pensar de aquí en adelante. Y bendecimos esta reunión a cada persona, Señor, que ha sido partícipe para poder llevar a cabo esta transmisión, los editores de video, editores de gráfica, de redes, las personas que están en la adoración, en la alabanza, la palabra, la ofrenda, cada hermano que ha sido partícipe de un video anteriormente y que va a ser partícipe más adelante. Gracias por la vida de cuerpo, porque todos servimos, Señor, para un mismo propósito. Así que bendecimos esta reunión y bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, que tú les fortalezcas, Señor, y que tu paz y tu gozo sean en esos hogares, sin importar las circunstancias, Señor. Gracias, Padre. Preparamos nuestro espíritu para adorarte y para recibir de ti y poner todo lo que está en nuestros corazones, toda carga a tus pies en esta hora, porque tú te haces cargo, Señor. Gracias por la palabra que tú has entregado a nuestras vidas a través de mi esposo, Señor, y por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te adoramos, te glorificamos y damos inicio a esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén.
Amén. Así que ahora hay que prepararse a alabar, a danzar, a gozarnos Amén. y a Así vivir que a la normalidad de Dios. nos vemos. Un abrazo a todos y esperamos vernos pronto. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Así es, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande y fuerte, Señor. Tú eres nuestro escudo, y si tú estás por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Vamos a decir: si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Así es, si Dios está
está de nuestra parte, no hay quien pueda hacernos frente. Es por eso que hoy queremos alabarle y adorar su nombre, porque Él ha sido bueno, extremadamente bueno con nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Amén. Así que vamos a seguir exaltando su nombre. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así te adoramos, Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros, porque tú eres bueno, aun cuando no lo merecíamos, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Los saludamos junto a mi esposa y junto a mi hermoso hijo, Natán. Le hemos extrañado un montón, pero sabemos que estamos en un mismo espíritu, les amamos mucho y bueno. Hola familia, estamos muy contentos de estar juntos y nosotros estamos muy felices de saber que Dios está con nosotros en todo momento. Creemos firmemente que a pesar de que el mundo diga todo lo contrario, que la economía va a bajar, nosotros creemos que Dios está a favor nuestro, que en este tiempo hemos podido ver la mano sobreabundante de Dios en nuestra economía, en nuestra familia, Dios protegiéndonos. Si somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios de una manera sobrenatural, Él nos bendice. Nosotros como familia hemos podido ver eso, que nosotros, a pesar de quizás no tener abundancia económica, nosotros tenemos fe de dar una ofrenda a cierto hermano o a la iglesia en sí. Él se mueve de una manera sobrenatural y nos bendice el doble y gracias damos al Señor por eso, que Dios dice, de todo lo que que Él nos dé, el diezmo apartaré para Jacob, dice, para Dios. Entonces nosotros creemos que esa promesa hace que no sea una protección para con nosotros. Entonces estamos muy contentos de que Dios no dice solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos tomamos esa promesa que no nos va a faltar el trabajo, que si nos falta el trabajo no nos va a faltar el alimento. Así que les mandamos muchos saludos. Sí, hermanos, y también, como decía mi esposa, en tiempos de mayor escasez, de mayor dificultad, es donde nosotros aún más tenemos que dar. Porque si damos, el Señor aún más nos va a bendecir. Es un principio y es una ley como la ley de gravedad. Si yo tiro algo, se va a caer. Así mismo ocurre con el diezmo y la ofrenda. Si yo doy generosamente, el Señor me va a bendecir y va a rebosar mis graneros. Y eso es lo que dice la palabra, lo dice en Salmo, en Proverbios, también en Deuteronomio. Entonces, hermanos míos, nosotros les animamos a que ustedes sean generosos y, como decía mi esposa, que nos esforcemos y seamos valientes. Que no temamos ni desmayemos, porque el Señor va delante de nosotros. Él tiene todo bajo control. Él es el encargado de poner el pan sobre nuestra mesa. Nosotros simplemente tenemos que cumplir con hacer lo que tengamos que hacer, pero quien se encarga de que nuestra comida esté rica, esté deliciosa, que el maná caiga del cielo, es el Padre Celestial. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias porque podemos estar con nuestros hermanos, Señor, vía online, Señor. Pero estamos en un mismo espíritu, Señor. Señor, te pedimos, Dios, para que tú bendigas las manos de todos nuestros hermanos, Señor, de nuestras hermanas, Señor. Que tú nos multipliques, Señor, el pan en nuestra mesa, Señor. Pero también que nosotros tengamos una revelación profunda para poder dar aún más, Señor. Porque sabemos, Dios, que nosotros no damos, Señor, a nuestros pastores. Nosotros damos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos des el ánimo, nos des la fuerza para seguir levantándonos, para tener nuevamente con toda fuerza para nuestro trabajo, para rendir, para producir, darnos la responsabilidad, la disciplina para seguir intensamente, Señor. Y que todo lo externo, toda esta pandemia, Señor, a nosotros no nos afecte, sino que nosotros tengamos nuestra mirada fija en la cruz, fija en Jesucristo, fija en el Dios eterno, que Él nos guarda de todo mal y que nos protege y guarda nuestro trabajo y guarda nuestras riquezas. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú nos guíes y tengamos un rico tiempo de oración ahora junto a nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muchos saludos y bendiciones. Chao. Chao. Sobre el gran amor de nuestro Dios. Da gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor perdura por siempre, porque Él es bueno y sobre todo es. Su amor perdura por siempre. Cantar al Rey por su mano fiel y abrazo de paz. Su amor perdura por siempre.
hasta que cae el sol. Su amor perdura por siempre, por la gracia de Dios seguiremos fiel. Su amor perdura por siempre, cantar al Rey, cantar al Rey. Por siempre Dios permanece, por siempre fuerte es, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios permanece, por siempre fuerte es, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Y declaramos que su amor permanece siempre, siempre y nunca cambia, amén. Su amor perdura por siempre, 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 cantar al Rey, cantar al Rey. Por siempre Dios permanece, por siempre fuerte es, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios permanece, por siempre fuerte es, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre. Hola mis hermanos, qué gusto poder saludarles, qué gusto poder tener este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, ahora sí, junto a Viviana y junto a Cris. Qué rico es poder escucharles y verles también, poder ver a Roberto, a mi hija Araceli y bueno, saber que ellos están bien junto a Natán, sean tremendamente bendecidos por el Señor. Yo quiero compartirles una palabra hoy día, hoy tenemos Santa Cena y queremos aprovechar al máximo este tiempo para ser instruidos en las verdades bíblicas. Doctrina, cuando hablamos de doctrina estamos hablando de formación, de educación teológica, obviamente basada en las verdades de la palabra de Dios. Así es que muchas veces, como dice el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido, Oseas capítulo 4, versículo 6, ahí sí. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y necesitamos nosotros nutrirnos de esta palabra de Dios. Queremos ser hombres que tracemos con precisión, como Pablo le escribe a Timoteo. Tracemos bien, algunos dicen que establezcamos con determinación, con precisión la palabra de verdad. Que enseñemos con precisión la palabra de verdad. Y eso es lo que queremos hacer hoy día. Y yo quiero que usted me acompañe. Quiero compartir el tema de hoy. Este mensaje lo compartí hace más o menos 3 meses atrás, más o menos, y creo que con mayor ahínco y con mayor profundidad e interés necesitamos que la iglesia del Señor, los redimidos del Señor, puedan entender, aprender y amar estas verdades de Dios. No solamente lo que a nosotros nos conviene, sino que poder, como Pablo le escribe allá en Efesios cuando reunió a todos los ancianos y se despidió de ellos, él les dijo: no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios.
Y yo quiero enseñarles todo el consejo de Dios. Hablar distintos tópicos, distintos temas, o distintas temáticas también, como se dice. Y una de ellas es cuidando a nuestro buey. Así se titula el tema de hoy. O cuida tu buey. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí a 1 de Pedro, capítulo 5. Me equivoqué. 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Allí queremos establecer esta verdad de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Y vamos a leer las escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente de este mismo capítulo y versículo, 1 de Timoteo 5:17. Dice esta nueva traducción, dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Amén. Oremos al Señor. Padre, qué bueno es reunirnos en esta mañana como iglesia, como familia, como comunidad cristiana, que hemos por la fe abrazado la salvación en Cristo. Señor, unirnos, Padre, a lo mejor no físicamente, pero sí en el Espíritu. Y queremos, Señor, que a través del Espíritu Santo tú puedas unir nuestros corazones con temor y temblor delante de ti y reconocer que sin ti nada somos. Reconocer que todo lo que hemos adquirido en la vida, todas las bendiciones y las alegrías y los triunfos que hemos disfrutado, Señor, en esta vida, ha sido solo por tu gracia, porque solo tú has sido la fuente de todas nuestras bendiciones. Tú eres la fuente de nuestras alegrías. Tú eres la fuente de nuestros éxitos y victorias, Señor. Gracias a ti somos lo que somos. El apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Señor, nada ha sido mío propio, ni tampoco puedo tener una actitud soberbia o arrogante de atribuirme a mí todos los logros que he tenido en la vida. Gracias a ti tenemos lo que tenemos. Gracias a ti tenemos una familia. Yo tengo una esposa, tengo hijos, tengo nietos. Es solo gracias a ti. Señor, por eso estamos profundamente agradecidos, Padre, porque en medio de toda esta crisis sanitaria nos has mantenido con salud, nos has mantenido con vida, podemos respirar, podemos mirar, hablar, comunicarnos con nuestros seres queridos. Y gracias a ti, porque la vida es un don dado de lo alto. Yo te pido que a través del Espíritu Santo tú bendigas a todos nuestros hermanos que están allí en el living, en su comedor o en su habitación. Te pido que ellos sean tremendamente bendecidos y prepara nuestro corazón para sentarnos a tu mesa y disfrutar, Señor, de esa rica comunión contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir esta palabra y yo quiero que usted esté atento. Yo ahí con mi cronómetro para no pasarme de los minutos que me corresponde. Y quiero compartir, entrar, mejor dicho, al mensaje con estos principios. Cuando leemos las epístolas o las cartas que Pablo escribió a su joven en la fe Timoteo, especialmente en la primera carta de Timoteo, después que las recomendaciones que Pablo establece acerca de distintos grupos dentro de la congregación, el cuidado, el estar atento a cada grupo de la congregación, especialmente dice la Escritura a los ancianos, a las ancianas, a los hermanos, a las hermanas, a las viudas, y ahí da ciertas grupos y características del cuidado que tienen que los ministros del Señor tener sobre ellos. Cómo relacionarnos también, cómo tratarlos a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 5, 1 Timoteo, versículo 1, dice que a los ancianos, ¿no es cierto?, tenemos que tratarlos con mucho respeto, a las ancianas también, a las hermanas,
¿no es cierto?, como a las mujeres como hermanas, a los hombres como hermanos, en fin, mostrándonos el concepto de que en Cristo, en el reino de Dios, somos una familia. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. De ahí viene el concepto de ancianos, ancianas, hablando también de la edad también, hablando de las hermanas como, a las mujeres como hermanas, a los varones como hermanos. Está hablando acerca de ese concepto de familia. Dios nos hace habitar en familia. Dios es el padre de huérfanos, dice el Salmo 66, y Él nos hace habitar en familia. El apóstol Pablo también en sus cartas, especialmente a los Efesios, dice que ya no somos peregrinos ni advenedizos, sino que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Así que usted es mi hermana, yo soy su hermano, y juntos establecemos esta maravillosa relación filial que nos indica que somos la familia y Dios es nuestro Padre. De ahí viene este concepto de ancianos, ancianas, hermanos, hermanas y viudas. Pablo concluye con el trato que se le debe dar a los ancianos líderes que gobiernan las congregaciones en el versículo 17. Algunos comentaristas, algunos técnicos y expertos en el lenguaje griego dicen que los ancianos que son mencionados en el versículo 1, estamos hablando del capítulo 5, en el versículo 1, que los ancianos, ¿no es cierto?, ahí sean protegidos, ¿no es cierto?, y tratados como ancianos, se está refiriendo a los ancianos de edad. Pero en el versículo 17, el pensamiento de Pablo ya no está en los ancianos de edad, sino en los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, a los obispos, ¿no es cierto?, que cuidan y protegen la iglesia del Señor. Entonces, eso es lo que Pablo tiene en mente a los ancianos líderes que gobiernan las congregaciones. Puntualmente, como la iglesia ha de honrar a sus pastores en razón de su oficio y llamado. ¿De qué manera? Ya Pablo le establece cómo deben tratar a las viudas, cómo deben tratar a las mujeres, a los varones, cómo deben de tratar a los ancianos en la edad. Pero ahora, ¿cómo yo debo de tratar a mi pastor? ¿Cuál tiene que ser la relación? ¿Cómo tengo que mirar? ¿Y cuál tiene que ser la percepción bíblica de lo que Pablo tiene en mente con respecto al trato con mis líderes? ¿De qué manera yo debo de relacionarme con mis líderes? ¿Cómo debo de considerar a mis líderes? Y Pablo establece acá en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17, los ancianos, no los ancianos de edad, sino que los ancianos líderes, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. También Pablo le escribe lo mismo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. Vivan en paz unos con otros. Esa es la recomendación y la enseñanza, cómo la congregación debe de respetar, amar y honrar a sus pastores. Ahora, Hebreos capítulo 13, los clásicos versículos pastorales de Hebreos 13, versos 7 y verso 17, dice de esta manera: Nuestra Reina Valera, acordaos de vuestros pastores. ¿Se acuerdan de sus pastores o no? ¿Se acuerdan de nosotros en sus oraciones? Por favor, acuérdense. Es muy importante que usted ore por nosotros. Acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Obedezcan a sus pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo presenta dos requisitos en el versículo 17 y 18. Volvamos al texto, digamos, fundamental que estamos predicando. Pablo presenta dos requisitos que caracterizan a los pastores
que deben de ser honrados. ¿Qué características tienen que tener los pastores para que sean honrados? 2 características. Número 1, los que gobiernan bien. 2, los que trabajan en predicar y en enseñar. Y luego refuerza estas 2 ideas con 2 ejemplos ilustrativos o analógicos. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a la primera expresión que tenemos en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Yo les había dicho que estos ancianos no son los de mayores de edad, sino los que ejerciendo el liderazgo gobiernan, presiden o dirigen la iglesia local, o sea, nuestros pastores, nuestros líderes. El término gobernar significa estar colocado adelante. Eso significa gobernar, estar colocado adelante. Algunos también lo ven, hay otros comentarios que algunos lo ven, este concepto de gobernar como un concepto de reino, de establecer reino. Y yo creo que también cada líder, cada ministro, cada pastor de Dios es un hombre que tiene que tener la habilidad de traer las enseñanzas del reino sobre la congregación, exponer las verdades del reino sobre la congregación. De allí ellos tienen que gobernar, concepto de reino, gobernar bien. Pero también en el estricto rigor de esta palabra significa estar colocado adelante, el que va primero, el que abre camino, ya cabeza o punta de lanza, como se dice. El que va adelante es aquel que es colocado adelante, indicando a la persona que se tiene al frente de la congregación. El hombre que está por cabeza, el hombre que está al frente de una obra, la cual Dios lo llamó, lo ungió y lo puso. La mejor forma en nuestra lengua castellana para poder explicar el gobernar es dirigir, conducir, en otros términos, en forma muy clara y sencilla, es liderar. Ese es el ministro del Señor, el hombre que lidera una congregación, el hombre que está por delante de una congregación, los líderes. Ellos tienen la conducción de la iglesia, cuidan de ella, tienen una gran responsabilidad ante Dios por lo que Dios ha puesto bajo su cuidado. El responsable número 1 de una iglesia, vuelvo a reiterar, no es el líder de las mujeres, no es el líder de alabanza. El responsable número 1 de una congregación ante Dios no es la líder que está allí en la parte social o en la parte de la cocina, sino que el líder, el responsable número 1 ante Dios es el pastor. No es la hermana que tiene un don profético, no es la responsable ante Dios de esa congregación. Es el pastor, el ministro de Dios, el hombre que tiene la responsabilidad número 1 en una congregación. Es así que cuando en el libro de Apocalipsis, las 7 cartas, usted ha leído las 7 cartas de Apocalipsis, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, el mensaje es dirigido al ministro, al pastor de esa congregación. Y ese ministro, ese pastor, en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, es mencionado como el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Algunos dicen, bueno, puede ser un guardián celestial el que está protegiendo la iglesia. En realidad no es así. Porque cuando Dios le habla al ángel, le dice, eres tibio por cuanto no eres frío ni caliente, se está refiriendo también al liderazgo, al responsable de esa congregación. Y no creo que ningún ángel celestial sea tibio, ¿ya? O tenga problemas de frialdad espiritual. Al contrario, hay seres que son denominados los serafines, que significan que son ardientes bajo el fuego del servicio en los cielos. Entonces, esto está relacionado específicamente con los mensajeros humanos, porque el término ángel, que es del griego ángelo, significa mensajero. Los mensajeros humanos, los ángeles humanos, son los responsables número 1
de lo que sucede dentro de una congregación. Una vez mi pastor Fernando nos dijo a todos los pastores, ser pastor es un gran privilegio. Pero también, no se olviden, es una tremenda responsabilidad. ¡Wow! Y yo tiemblo con esa palabra, responsabilidad, porque tenemos que un día de dar cuenta por todo nuestro llamado, nuestra labor y nuestro servicio. Si hemos enseñado la doctrina de Cristo con precisión a nuestra comunidad. Por eso es muy importante, hermanos, que los pastores puedan conducir la iglesia, puedan cuidar de ella y también ellos tienen que hacerlo con una gran responsabilidad. No solamente los que gobiernan, sino que los que gobiernan bien. Eso significa que también habían ciertos líderes que gobernaban mal la iglesia. Pero la Escritura dice, los que gobiernan bien, diga conmigo, los que gobiernan bien. Muy bien. No significa que los que gobiernan bien, o el término gobernar, no significa ejercer dominio bajo un punto de vista autoritario, o dictatorial, o abusivo. No. El término gobernar no significa que yo tenga que aplastar a la gente o que yo tenga que maltratar a la gente desde un púlpito o yo tengo que tener un ministerio abusivo, aprovechador sobre la gente. No significa eso. La Biblia nos enseña que el que gobierna, el líder, el pastor, tiene que hacerlo bien. Incluso el apóstol Pedro recomienda a los ancianos, a los líderes y pastores, allá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3, la Nueva Traducción Viviente dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo, considerándote a ti mismo, que tú seas el ejemplo. Yo creo que el mejor ejemplo para enseñarles el servicio es que los líderes sirvan. El que sirve, sirve, y el que no sirve, como hay un dicho por ahí, no sirve. Por eso es muy importante que nuestra autoridad, el ejercer, el liderazgo, el gobernar, hay que hacerlo bien y no mal. Hay gente que piensa que algunos, cuando se convierten a Cristo, prácticamente pasan por un regimiento militar. Y en realidad no es así, hermanos. No es así. Lamentablemente existen liderazgos que utilizan el abuso. Por eso es importante que nosotros no aprendamos a no caer en esos errores y también nosotros podamos discernir y darnos cuenta cuando está sucediendo eso. Por eso necesitamos el discernimiento y el conocer con precisión las Escrituras. Debemos de ejercer autoridad, sí, pero en la enseñanza y conducción conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Fundamental la enseñanza, hermanos. La teología bíblica es fundamental para tener una buena base, una buena base de quién es Dios y qué es lo que tengo que hacer. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, de esta manera ustedes deben de considerar a sus pastores. Cuiden a sus pastores, hónrenlo, ámenlo, como Pablo le dice a los tesalonicenses. ¿En qué parte sale eso, pastor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice de esta manera, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Demuéstrenles, no solamente oren porque aman a su pastor, no solamente en pensamiento amen a su pastor, sino que la Biblia nos enseña que debemos de demostrarles el amor por su trabajo. Vivan en paz los unos a los otros. Interesante. Ya estuvimos explicando que los ancianos que gobiernan bien, ¿ya?
cuál es el significado de ese término. Ahora, vamos a ir a la parte número 2, donde dice, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Predicar, hermanos, hermanas, querida familia de Viña del Mar, predicar y enseñar no es algo sencillo o fácil de desarrollar. Es muy difícil. Especialmente cuando tenemos esta carga de poder conocer las verdades de Dios, que la hemos estudiado, hemos escudriñado la Biblia y hemos profundizado en el sentido de la doctrina bíblica. Creo que tenemos una tremenda oportunidad de poder transmitir fielmente al texto bíblico las enseñanzas a toda la congregación. Vuelvo a reiterar lo que dice el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y una de las cosas que necesitamos erradicar de nuestras congregaciones es la ignorancia religiosa. El ser ignorante no es ninguna virtud en el reino de Dios. Al contrario, es fatal en el reino de Dios. Necesitamos enseñar. Por eso vuelvo a reiterar lo que Pablo le recomienda a Timoteo, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que tratamos de hacer. Vuelvo a reiterar, el predicar y el enseñar no es algo fácil. No es algo sencillo de hacer. Realmente es una tremenda bendición tener a un hombre de Dios que nos enseña la palabra de Dios. Por eso debemos de honrar a aquellos que gobiernan bien, debemos de amarlos, respetarlos, honrarlos. Mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. La palabra trabajar significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. Hay gente que por ignorancia bíblica dicen que los pastores son unos sinvergüenzas porque no trabajan. Si conocieran la Escritura, si conocieran el enfoque y la idea que Pablo tenían, no tendrían ese tipo de opinión, incluso despectiva y violenta, sino que aquellos hombres que se dedican al liderazgo y aman la predicación, la enseñanza, uno entiende que estas dos labores, enseñanza y predicación, es el trabajo supremo y divino que tienen los pastores. Ese es el trabajo. Para eso Dios levantó a sus líderes, a pastores, los llamó. No es simplemente que un instituto bíblico o un seminario teológico hayan fabricado pastores. A veces de repente los resultados son desastrosos, sino que se nota cuando hay un pastorado llamado por Dios. Cuando Dios llama a un hombre, escúcheme bien, cuando Dios llama a un ministro, ese ministro estará dispuesto a sufrir por el Señor, a sufrir por la palabra, a sufrir por el Evangelio. Dios no nos llamó a ser profesionales de la fe. Dios no nos llamó a ser personas que simplemente busquen el bienestar económico de su gente, sino que Dios nos llamó a buscar el bienestar principalmente espiritual de su gente. Y cuando somos ministros del Señor, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando hay un ministro simplemente que él buscó su liderazgo, que él buscó su llamado, entre comillas, llamado, no lo llamó al Señor, sino que él mismo se miró al espejo y se ungió solo pastor? Cuando pasan momentos de escasez, cuando hay momentos de necesidad, hay momentos de frustración, incluso hay cuestionamientos en la fe, esa gente, esos líderes, dejan el pastorado. Porque una persona profesional, entre comillas, lo único que busca es el éxito. Los profesionales buscan el éxito. Cuando los profesionales pasan pruebas, pasan conflicto en el liderazgo, en el ministerio, inmediatamente tiran la toalla y abandonan ese lugar. Y dicen, mejor me busco un trabajo y estoy feliz y contento y tranquilo.
y no me hago mala sangre con nadie. Pero cuando hay un verdadero llamado, cuando hay un verdadero pastor ungido y llamado por Dios, ese hombre estará dispuesto, como Job dice, ¿acaso recibiremos lo bueno y lo malo no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Esos son hombres llamados por Dios. Esos son hombres que, como Pablo, pasaron tribulaciones, pasaron hambre, pasaron necesidades, pasaron traiciones, lo quisieron matar 2 veces, lo apedrearon, lo latigaron con 39 latigazos, fue menospreciado, fue pasado por muerto, fue traicionado, fue herido. Pero Pablo decía, aunque entristecido, pero siempre gozoso. Aunque no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aunque pobres, pero enriqueciendo a muchos. Cuando hay un hombre ungido y llamado por Dios, es un hombre que estará dispuesto a cualquier cosa por el Dios que le llamó, por el Señor que le llamó. Que el Señor nos pueda, ¿cómo decirlo? Nos pueda dar una tremenda claridad en esto. Dios no nos llamó a ser profesionales del Evangelio, sino que el verdadero llamado tiene la marca del ministerio en todo hombre de Dios que esté dispuesto a sufrir cualquier cosa por Cristo. Cuide a sus pastores, ame a sus pastores, honre a sus pastores. Vuelvo a reiterar, este término, trabajar, significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. Y no apunta a la cantidad de trabajo, sino más bien al esfuerzo que hacen los ministros de Dios en la enseñanza y en la predicación. Amigos, hermanos, hay que pasar horas leyendo, hay que pasar horas investigando, hay que pasar horas orando en la presencia de Dios. Oración y estudio e investigación de la palabra nos debe de caracterizar a todos los hombres de Dios. En los requisitos del liderazgo allá en segunda de Timoteo capítulo 3, cuando dice, si alguno anhela obispado o buena obra desea, dice que el hombre tiene que ser apto para enseñar. El ministro, el pastor, tiene que ser apto para enseñar. Algunos hablan de los 5 ministerios que se encuentran allí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Los 5 ministerios. Algunos Dios los puso como apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Pero el original, en la última parte, no habla que el pastor y el maestro son 2 ministerios distintos, sino que el pastor es maestro. O sea, algunos hablan de que no son 5, algunos dicen que son 4. Porque el original habla pastor-maestro. Pastor y maestro también. Hay versiones que hablan de esa manera, se lee de esa manera. Porque el pastor tiene que ser maestro. Una de las cualidades intrínseca de todo ministerio pastoral es la enseñanza, el poder enseñar, el tener una palabra poderosa, el cargar una palabra de Dios para entregarla al pueblo fielmente. Bendito sea el Señor. Se requiere mucho tiempo de estudio, hermanos. Se requiere mucho tiempo de estudio, investigación, meditación, oración, para luego alimentar al rebaño del Señor, porque estamos alimentando a las ovejas que son de Dios. No estamos alimentando a nuestras ovejas, a nuestra denominación, nuestra iglesia. No, es la iglesia de Cristo. En el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, 16, 17 y 18, cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro salta a la palestra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo quedó mirando y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia de Cristo, porque Él lo dijo con propiedad.
edificaré mi iglesia. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del ungido, no es la iglesia del tal siervo de Dios, es la iglesia del Señor, es la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de sentirnos honradísimos porque el Señor nos ha puesto a cargo de alimentar, de enseñar y de guiar a las ovejas de su iglesia. Qué privilegio tenemos los ministros y los pastores del Señor. Dice la otra expresión: mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. En la edad patrística, cuando yo digo edad patrística me refiero al periodo de los padres de la iglesia. En general, todos los padres de la iglesia, cuando aludían a los escritos por Pablo, apuntaban en sus escritos a una referencia de los honorarios, es decir, lo que la iglesia da como salario o retribución a los que sus líderes realizan. Cuando dicen dignos de doble honor, de ahí el doble honor, el honor se deriva el término honorarios o salario, que deben ser retribuidos los líderes de la iglesia. Este término apunta también a los pastores que están completamente dedicados al servicio de la iglesia 24/7. A esos hombres de Dios que cada vez que alguien nos llama, allí está atendiendo el teléfono. Que cada vez que requieren de nuestra ayuda, de nuestra orientación, de nuestra oración, allí estamos accesibles. Aquellos que trabajan 24/7 en la obra del Señor. Pastores que se afanan por la congregación, que cumplen fielmente con el ministerio, tienen derecho a la subsistencia sin restricción de los recursos de su congregación. Doble honor está relacionada. John MacArthur define este término doble honor con ayuda económica. Porque así como el contexto del capítulo 5 de Primera de Timoteo en el versículo 3, cuando hablan de que tienen que honrar a las viudas, que en verdad lo son, honrar, Pablo se estaba refiriendo a la ayuda económica a las viudas. Y cuando este término se repite ahora con los ancianos líderes, que deben de tenerlo por doble honor, se está refiriendo la doble ayuda en el sustento económico a sus pastores. No retendrás, iglesia, no retendrás nada de lo que corresponde al sustento o al salario de tus pastores. Honrar no es un regalo, sino algo que ellos merecen. Amén. Pablo, para afianzar su argumento del sustento económico a los líderes que están dedicados a tiempo completo a la obra, cita dos porciones de la Biblia. Una está en el Antiguo Testamento y la otra está en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estas dos expresiones, una la encontramos en el Antiguo Testamento, donde en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, dice el texto, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Esta ley indicaba que los bueyes que trillaban el grano tenían el derecho de comer del grano. No debían de ser amordazados para evitar que se alimentaran. Eso sería una absoluta crueldad. Todo animalito, todo buey que trabaja en el campo tiene todo el derecho también de comer del campo. Esta es la aplicación que le da Pablo en su carta a los Corintios, indicando directamente el derecho y el mantenimiento de sostener a los líderes. Esto lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 9 al 11. Luego leemos el verso 13 y 14. La NBI dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey mientras esté trillando.
Y Pablo hace la pregunta, comienza a hacerse preguntas con respecto a este texto. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Él mismo responde su pregunta retórica. Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Y si, aquí está la aplicación, y si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, lo que estoy haciendo ahora es sembrar semilla espiritual entre ustedes, palabra de Dios, doctrina, enseñanza, principios bíblicos. Pablo dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Y luego el versículo 13 y 14. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor. Esto no es un mandamiento de una iglesia evangélica pentecostal. No. Esto lo dice el Señor, es una orden. Está en imperativo el verbo. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Eso es lo que la Escritura nos enseña con respecto al sostenimiento de los líderes dentro de la iglesia. Los siervos del Señor merecen que sean bien sostenidos. Como el buey es una analogía que describe el trabajo duro del pastor, te puedo dar un consejo, hermanos, hermanas, cuiden a su buey. Cuiden a su buey. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 4? Sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y quiero dar gracias al Señor que en nuestra congregación hay abundancia de palabra, hay abundancia de enseñanza, hay abundancia de conocimiento bíblico, hay abundancia de pan, de maná del cielo. Dios bendiga a nuestros bueyes. La segunda cita la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. El propio Señor dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Pablo sube el nivel de animal, buey, a un ser humano, obrero. Todo trabajador, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que todo trabajador en cualquier país del mundo tiene su derecho consagrado de recibir su pago o salario de acuerdo a su contrato o a la labor que hace. No hacerlo sería injusto, sería cruel y un atentado a los derechos de los trabajadores. Aparecería la CUT haciendo una protesta porque no se le pagó el salario a los trabajadores. Rechazar el sustento económico a los hombres de Dios que proveen alimento espiritual a la congregación no es justo y es algo despiadado y cruel. El sueldo al trabajador no es un favor que le paga la empresa, sino que el sueldo tampoco es un regalo, sino que el sueldo que se le paga a cada trabajador en cualquier empresa del mundo es un derecho. Y los pastores, los líderes que en verdad lo son, los que trabajan en predicar y en enseñar, los que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor. Hay una versión que dice por doble remuneración. Apoyemos a nuestros pastores. Ha habido tantas situaciones, tantos casos muy tristes que he conocido de ministros y de pastores que lo han pasado muy mal. Más de 4 meses sin sus reuniones. Y todos entendemos, de acuerdo a la Escritura, que cada ministro que ha sido llamado por Dios y que trabaja
100% en la obra de Dios, se alimenta también de la obra. Se sustenta también a través de la obra, como hemos enseñado. Y hay tantos ministros que están pasando hambre, ministros que no saben qué hacer, porque más de 4 meses que no se congregan, no predican, no pastorean una congregación físicamente hablando. Debemos de orar por nuestros pastores, debemos de levantarle los brazos a los hombres de Dios, debemos de apoyar, vuelvo a reiterar, a los que en verdad lo son, aquellos que tienen un llamamiento de Dios, aquellos que tienen fruto en su ministerio. Esto no es cuestión simplemente de hablar. Esto es cuestión de ver frutos, hermanos. Cuando hay un llamado de Dios, se nota en el fruto. Por los frutos los conoceréis. La Biblia nos enseña que vendrán falsos profetas, falsos ministros. Pero ¿cómo los conoceremos? Por sus frutos, su testimonio, su familia, bajo sujeción. El fruto de integridad. Es fundamental que estemos orando por nuestros pastores. Hay muchos pastores, hermanos, se lo digo, lo están pasando muy mal. Y necesitamos apoyar a nuestros pastores. Usted honra a sus pastores, cuida a sus pastores. Qué lindo sería un llamadito. No espere que el pastor solamente le llame, sino que, pastor, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo está la pastora? ¿Cómo están los hijos? ¿Necesita algo? Qué bendición sería cuidar a nuestros pastores. Eso no es simplemente una enseñanza extra bíblica. Eso está en la palabra. Cuidemos a nuestros bueyes. Alimentemos bien a nuestros bueyes. Porque sin buey, dice Proverbios 14:4, el granero está vacío. Pero por la fuerza del buey, por el esfuerzo titánico que hace el buey en su trabajo, en la meditación, en la enseñanza, en la predicación, en la investigación bíblica, y en ministrar la palabra y guiar y corregir, gracias a esos bueyes hay abundancia de pan en nuestra mesa. Oremos al Señor, oremos por nuestros pastores. Yo quiero que usted incline su rostro y podamos bendecir a través de una oración a nuestros pastores. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en este mediodía, ya queremos darte gracias por este primer día de la semana. Gracias por este día domingo, un día en que nos congregamos virtualmente como iglesia, como congregación. Padre, y queremos darte las gracias. Muchas veces oramos por las viudas, por los huérfanos, por aquel que está enfermo, por los matrimonios, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Pero, Señor, muchas veces nos olvidamos de nuestros pastores, de nuestros líderes, aquellos que nos corrigen, nos enseñan, nos forman, nos educan, con mucho cuidado y con mucho amor. Señor, yo quiero bendecir a todos mis pastores, Señor, que están trabajando arduamente, con mucha dedicación en tu obra. Te pido que tú les proveas, que tú les bendigas abundantemente, sostén su familia, sus hijos. Señor, que no estén pasando necesidades, que ellos tengan todo lo necesario y que ellos sean bendecidos. Porque cuando yo veo a mi pastor bendecido, yo también soy bendecido. Señor, yo te pido, Padre, que la unción sacerdotal, como dice el Salmo, que primero cae sobre la cabeza de Aarón, corre por sus barbas y llega hasta el borde de sus vestiduras sacerdotales. Cuando la cabeza es ungida, también el cuerpo será ungido. Cuando la cabeza es bendecida, también el cuerpo será bendecido. Yo te pido que tú bendigas a toda nuestra congregación, a cada familia que compone nuestra iglesia en Viña del Mar, a toda nuestra comunidad de creyentes, que sean ellos bendecidos en sus trabajos, en sus labores, que tú les proveas, que ellos sean enriquecidos en su vida espiritual, en su vida de oración, en su vida familiar, que sean enriquecidos en el respeto, en el amor dentro de la familia con los hijos. Señor, yo te pido que tú les bendigas. Juntos queremos orar por nuestro hermano Vladimir. Señor, oramos por él, por su total restauración y sanidad. Él fue contagiado con coronavirus y te pedimos un milagro sobrenatural, Señor, en su vida. Te pedimos, Señor, que el milagro se desate sobre él y que comience a recuperarse y que él pronto tenga la libertad también de abrazar a su familia y de estar en la congregación. Bendigo la vida de Vladimir y oro, Señor, para que tú provoques sanidad en su cuerpo físico. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, vamos a tener un tiempo de adoración y luego vamos a cenar en la mesa
con el Señor. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, te entregaste por mí. Has sido tan bueno, Señor. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, intenso amor de Dios. Después de este tiempo de adoración, yo creo que usted incline su rostro y vamos a decir: Padre, en esta tarde ya queremos agradecerte esta oportunidad que tenemos de sentarnos a tu mesa, de poder participar del pan y del vino, que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Tu cuerpo fue partido en la cruz por nosotros, el velo fue roto, que es tu cuerpo, para tener acceso al lugar santísimo, como el pueblo del pacto de Dios. Y esa sangre fue derramada como el precio de nuestra redención. Hoy queremos recordar tu muerte y anunciar tu pronto regreso por tu iglesia.
Gracias, Señor, prepara nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestra vida esté alineada contigo, que nuestro corazón esté rendido a ti, Señor, y poder disfrutar plenamente de este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, usted tiene ahí el pan y el vino a mano. Queremos comenzar diciendo, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sírvase el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sírvase el vino, por favor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te honramos, Señor. Gracias. Gracias por participar del pan y del vino. Gracias, Señor, por recordar tu cuerpo y tu sangre y poder disfrutar de esta relación de pacto, de este nuevo pacto que tenemos contigo. Señor, gracias, porque tu amor, Señor, y tu gracia fueron derramadas sobre nosotros los pecadores, y nos amaste de tal manera que entregaste tu vida por nosotros. Gracias por el alto precio, Señor, manifestado en esa cruz. Alguien dijo, si yo quiero definir el amor, no tengo que ir a un diccionario, sino que tengo que contemplar la cruz del Calvario. Ahí está la plena definición del verdadero amor. Gracias por amarme de esa manera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
Bien, después de este tiempo de cenar con el Señor, después de este tiempo de esta palabra que nos ha despertado los sentidos espirituales y nuestras responsabilidades también como con nuestros pastores, yo como ministro del Señor les quiero invitar, hermanos, a que apoyemos la iglesia, apoyemos a nuestros pastores, reconozcamos la obra que ellos hacen, que podamos ver el trabajo dedicado que ellos están haciendo siempre a través de las redes sociales, ya que no nos podemos congregar todavía. Y sé que pronto, no sé si es una percepción mía, yo la otra vez lo dije, pero yo creo que a lo mejor en septiembre vamos a tener la posibilidad. No soy profeta ni hijo de profeta, pero quiero profetizar. No, quiero decirles, hermanos, que es probable, a lo mejor yo percibo que es probable que en septiembre nos podamos congregar, obviamente con todos los resguardos que debemos de tener. Sigamos orando, sigamos buscando del Señor. Yo sé que Dios es fiel y sé que veremos una respuesta del Señor. Así que apóyenos, sigamos honrando la obra de Dios, nuestra iglesia local, a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Reconozcamos la labor que están haciendo nuestros pastores y apoyémosles y sostengámoslo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendigo al Señor porque Él es fiel. Esta semana que viene también queremos apoyar a un matrimonio, queremos recolectar una ofrenda para apoyar a ese matrimonio que no lo está pasando bien. Los dos están sin trabajo, tienen 2 niños y queremos ayudarles. Le vamos a estar dando toda la información pronto allí a través del WhatsApp de nuestra iglesia, Cristo tu única esperanza. Así es que, mientras tanto, yo invito a todos mis hermanos a apoyar la obra del Señor, porque esta semana también vamos a abonar a la deuda de nuestra iglesia. Queremos abonar en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica. Dios sigue siendo fiel y queremos apoyar, hermanos, abonar, mejor dicho, a la deuda que tenemos en nuestra iglesia. Ha sido difícil, realmente ha sido usted, a lo mejor algunos no saben, pero ha sido demasiado difícil en este tiempo el poder sostener la obra del Señor. Pero confiamos en Dios y sé que Dios será fiel. Ahí está la cuenta de nuestra iglesia para que puedan allí entregar sus diezmos, sus ofrendas a través de transferencias y poder bendecir y sostener la obra del Señor. Algunas hermanas han dicho: pastor, nosotros no podemos utilizar internet, pero sí tenemos caja vecina. Me han preguntado: pastor, ¿podemos seguir entregando nuestro diezmo a través del Banco Estado ahí en la caja vecina de la cuenta que tenemos? Ningún problema. Luego yo hago la transferencia en forma interna, así que no hay problema. Así que hágalo de lo más fácil posible para usted. Así es que seamos fieles en eso, hermanos. Seamos fieles con el Señor, seamos fieles con el Señor de la obra y seamos fieles también con nuestros pastores, quienes están a cargo de nosotros, nos enseñan, nos forman, nos educan e imparten el conocimiento del Evangelio. Así es que sean tremendamente bendecidos y recuerde que comenzamos una nueva semana y que esta semana sea una semana de muy buenas noticias, una semana en que podamos ver que los contagiados en 24 horas sigan disminuyendo, que puedan quitar pronto la cuarentena de Viña del Mar, de Valparaíso, porque tampoco hemos podido estar en la radio, hermanos, ya más de un mes por la cuarentena que se estableció en Viña del Mar, no podemos ir a la radio. Y bueno, todo esto también nos ha traído también un tremendo desequilibrio económico, porque habían pastores que pagaban sus programas y al estar en cuarentena en la ciudad de Viña del Mar hay muchos pastores que cancelaron sus programas y bueno, pero Dios es fiel. Estamos haciendo una campaña para sostener el arriendo de nuestra planta transmisora en Playa Ancha y el sustento también de la luz de esa planta transmisora, y nos está quedando poco. Así que yo invito a todos mis hermanos a ser generosos. Una de las cualidades que tenemos que tener cada cristiano es que podamos ser generosos. Nunca podamos traer pobreza y miseria a nuestras familias, a nuestros hijos y menos a nuestros nietos, siendo nosotros los padres o los abuelos gente tacaña, gente egoísta o gente que tenga problemas con el dinero. No, seamos generosos, porque siendo generosos Dios también bendecirá a nuestras futuras generaciones también con
con bendición. Así es que seamos generosos. Padres generosos, abuelos generosos, levantarán generaciones generosas también. Un abrazo grande. Esta semana estoy martes y jueves, recuerde, a las 20 horas en el Facebook Live. Nuestro pastor Gustavo y Katy están los días viernes a las 21 horas, ahí también en el Facebook y en el Instagram. Así es que ha sido un tiempo muy lindo, un tiempo muy provechoso y un tiempo también de mucha aprendizaje y relacionarnos interactivamente ahí a través de los mensajes que enviamos, los mensajes que leemos, y ha sido un tiempo bien enriquecedor poder leer sus mensajes y orar juntos y reflexionar también a través de una palabra de Dios. Así que un abrazo grande, mis hermanos. Nos vemos el martes a las 20 horas y el miércoles nuestra reunión general a las 20 horas también. Un abrazo grande, bendiciones, chao, chao.